paso atrás. Estados Unidos levantó sanciones a Venezuela sobre ciertas operaciones en puertos y aeropuertos. ¿Cuál será el alcance de esta medida? Crimen atroz. Una embarazada hizo visita conyugal en el penal de Tocuyito y terminó degollada por su propia pareja. Se agudiza la crisis. Denuncian que las pocas dotaciones que reciben los hospitales en Anzoátegui llegan vencidas. Comenzamos. Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela de este miércoles 3 de febrero del año 2021. A esta hora y en nombre de todo el equipo les acompaña Carla Salcedo Flores. Comenzamos de inmediato, un giro de timón. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó el régimen de sanciones sobre Venezuela que estén relacionadas con operaciones portuarias y aeroportuarias que no involucren la exportación o reexportación de diluyentes para la industria del petróleo. Taitir Calderón nos explica qué implicaciones tiene esta medida. Así es, Carla, se trata de la primera medida que toma el gobierno de Joe Biden respecto al régimen de sanciones que pesan sobre la administración de Nicolás Maduro. Este martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro eliminó importantes restricciones sobre el comercio internacional del país, así como ciertas operaciones aeronáuticas de carácter humanitario. Aún así, sigue excluyendo a aquellas instituciones venezolanas directamente sancionadas, exceptuando a Linea. A través de la Licencia General 30A, se autorizaron todas las transacciones y actividades que involucren al gobierno de Venezuela y que habían sido prohibidas por la Orden Ejecutiva 13.884, que data del 5 de agosto de 2019, firmada por el expresidente Donald Trump, y que según el documento son normalmente incidentes innecesarias para las operaciones o el uso de puertos y aeropuertos en Venezuela. De igual manera, se autorizaron transacciones y actividades comerciales que habían sido prohibidas en una orden ejecutiva de noviembre de 2018 y que involucran al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. Sin embargo, la nueva licencia no autoriza ninguna transacción o actividad relacionada con la exportación o reexportación de diluyentes, claves para que Venezuela pueda procesar petróleo. Sin embargo, Carla, y según la opinión de expertos que pudimos consultar, más allá del contenido de esta medida, es importante resaltar la señal política que estaría enviando la administración de Joe Biden respecto a Venezuela. Escuchemos parte de estas declaraciones. Levantar la restricción que había para los vuelos comerciales directos desde Venezuela hacia territorio de los Estados Unidos y viceversa es una gran noticia, sobre todo para, digamos, la clase media venezolana que viajaba con cierta regularidad en la mayoría de los casos para visitar a la familia, muchas veces para reencontrarse con los hijos. Y, ¿por qué no?, alguna que otra familia venezolana que todavía se puede dar el privilegio de pasar vacaciones en territorio estadounidense. Y es una evidencia categórica de que se está haciendo una exhaustiva revisión de todas las medidas adoptadas durante la gestión de Donald Trump. Y yo creo que Estados Unidos tiene muy claro que unas concesiones iniciales son una prueba de fe, una prueba de disposición, pero que si la situación no avanza, se pueden agudizar las sanciones. Miraflores tiene que estar preocupada porque creo que no esperaban una señal política tan pronta de naturaleza positiva. Y entonces ahora tienen que empezar a definir si van a trabajar en serio o es otra burla más de un esfuerzo de negociación. Recordemos que entre los aspectos a considerar de la política hacia Caracas, el secretario de Estado Antony Blinken señaló recientemente que es necesario un enfoque más efectivo de las sanciones estadounidenses. Desde Caracas y para Impacto Venezuela, Taitir Calderón. ¿Ve usted como una buena señal la medida que ha tomado Estados Unidos de autorizar transacciones para operar con puertos y aeropuertos de Venezuela?
Justamente en medio de su visita a Venezuela para medir el impacto de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, Alena Douban, relatora independiente de las Naciones Unidas, se reunió con algunos de los vinculados a la administración de Nicolás Maduro. También una ONG y opositores esperan que la relatora contacte a todas las partes. Mildred Manrique nos cuenta. Saludos amigos de Impacto Venezuela. Carla, muchísimas gracias por el contacto. Varias ONG que hacen vida en el país, así como diferentes políticos opositores, ven como positiva la visita de Alena Douban al país. Sin embargo, expresan preocupación ante lo que consideran importante, y es que contacten a todas las partes involucradas para lograr imparcialidad, algo que hasta el momento no ha ocurrido. Lo que respecta al foro penal, al menos todavía no ha habido contacto con nosotros. En relación con víctimas que representamos, que son una gran cantidad, tampoco ha habido contacto con ellas. Sabemos de un grupo de víctimas, precisamente de familiares de presos políticos, que les enviaron una carta a las representantes de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Venezuela para pedirle una reunión con la relatora. En el caso del foro penal estamos totalmente dispuestos a hacerlo, pero creo que es fundamental, pues, para llevarse una visión global de la situación, que se reúna no solo con el gobierno, sino con toda la sociedad civil y con las organizaciones de derechos humanos, y sobre todo no solo con las víctimas que le presente el gobierno nacional o las supuestas víctimas, sino las víctimas, por ejemplo, de violaciones graves de los derechos humanos que han ocurrido previo a las sanciones impuestas al gobierno venezolano. Douban ya ha sostenido encuentros con personeros de la administración de Nicolás Maduro y ayer con una comisión de 7 diputados de la Asamblea Nacional electos en unos comicios cuestionados del pasado 6 de diciembre. Miguel Salazar, Luis Eduardo Martínez, Bernabé Gutiérrez, José Gregorio Correa, Luis Romero, Luis Parra y Timoteo Zambrano. Ninguno quiso dar declaraciones a la prensa a su salida de un reconocido hotel de la ciudad de Caracas. Aseguran que es parte de un compromiso. Por otra parte, no hay información hasta este momento sobre reuniones con el líder opositor Juan Guaidó y demás políticos de su entorno. Catherine Martínez, miembro de la ONG Prepara Familia, aseguró que es insuficiente la presencia de una sola relatora ante la grave emergencia humanitaria que vive Venezuela. Pero creemos que deben activarse más mecanismos, como pidió la oficina de la Alta Comisionada en julio del año 2017, en agosto. Julio-agosto del año 2017, que se solicitó la visita de 10 relatorías de Naciones Unidas, y son invitaciones que el Estado debe hacer, y hasta la fecha solamente esta es la única invitación que ha realizado de esta relatora. Por eso nos parece insuficiente, porque deben estar aquí activados estos mecanismos y estas relatorías, como la del derecho a la alimentación, de los pueblos indígenas, de tortura, o sea, de trato cruel, inhumano. O sea, hay muchas relatorías muy importantes que necesitamos que vengan al país y que puedan ver lo que está pasando, evidenciar de primera mano lo que ocurre, pero que lamentablemente no han sido invitadas de parte del Estado. A su llegada al país, Douban dijo a través de un comunicado: quiero examinar en un espíritu de cooperación y diálogo si la adopción, el mantenimiento o la aplicación de sanciones obstaculiza la plena realización de los derechos humanos de las personas y en qué medida. La experta en sanciones coercitivas estará en el país hasta el 12 de febrero. Es decir, Douban durante más de 10 días estará recabando información para elaborar su informe, que tendrá unas recomendaciones que se le harán llegar a la administración de Nicolás Maduro. Las conclusiones formarán parte del informe de la sesión número 48 de Derechos Humanos a realizarse en el mes de septiembre. Con esta información volvemos contigo, Carla, adelante. Nos vamos con información de sucesos. Escuche bien esto. Una mujer embarazada fue degollada y luego recibió un disparo en la cabeza por parte de su pareja cuando lo visitaba el día domingo en el penal de Tocuyito, en el estado Carabobo. Nuestro corresponsal sandino Ignacio Yaguare nos tiene todos los detalles de este atroz crimen. Amigos de Impacto Venezuela, un gusto en saludarles. Sí, Carla, como bien señalas, este terrible hecho ocurrió durante el horario de visitas en el centro penitenciario Carabobo la tarde de este domingo. Liangeli Colina Escobar
de 23 años ingresó, como en otras oportunidades, a visitar a su actual pareja, uno de los internos de este centro penitenciario. Sin embargo, previo a ese encuentro, presuntamente fue a visitar a un amigo también interno en el penal, situación que originó un ataque de celos en su cónyuge, quien sin mediar palabras se dirigió al lugar donde estaba ella con el referido amigo, la degolló con un chuzo e inmediatamente sacó un arma de fuego y le propinó un disparo en la cabeza mientras la chica agonizaba en el piso del área de visitas. Lo terrible de este hecho, Carla y amigos de Impacto Venezuela, es que no solo murió la joven, sino que en su vientre se formaba un bebé que ya tenía 5 semanas. Se pudo conocer también, Carla, que la madre de la víctima, quien declaró a un medio local, informó que desconocía que su hija frecuentaba el penal de Tocuyito y presume que el padre del niño que llevaba en su vientre era su actual pareja y homicida. El cuerpo de Liangeli Colina Escobar fue trasladado hasta la morgue de Valencia, donde fue reconocido por su madre. La chica era de Morón, pero residía en la ciudad de Valencia. Carla, con esta información desde el estado Carabobo, nosotros retornamos el pase a los estudios. Y este martes, la joven venezolana víctima de abuso sexual en Argentina amplió su declaración en la Fiscalía número 41, aportando datos que comprometen aún más al acusado y complican su situación luego de que la defensa del agresor dijera que no hubo violación y que mantuvieron relaciones consensuadas. Las afectadas brindaron datos de otras víctimas que están dispuestas a dar su testimonio en la causa mientras aún se esperan las pericias toxicológicas de la policía científica para determinar cuáles fueron las sustancias que dejaron inconsciente a la víctima. Garzón violador, justicia sin perdón. Garzón violador, justicia sin perdón. Por otro lado, ante las injuriosas declaraciones del abogado de Garzón, quien expuso hasta el nombre de la víctima, que ha sido cuidadosamente resguardado para evitar su revictimación, su madre manifestó una profunda indignación y dolor. ¡De unos asesinos! ¡Y queremos que nos protejan! ¡No que nos violen! Frente a esta situación, los abogados de la joven presentaron un escrito a la jueza Zucconi para pedir un bozal legal para el abogado de la defensa, para que no pueda nombrar a la víctima ni adjetivar a la familia. El próximo jueves 4 de febrero, la jueza deberá decidir si mantiene a Garzón en libertad o hace lugar a la apelación de la familia. Y defensores de los derechos humanos en Anzoátegui aseguran que los hospitales de la entidad no reciben los insumos necesarios para la atención de los pacientes. También denuncian que algunas de las dotaciones llegan vencidas. Jesús Albino nos cuenta más. Gracias, Carla. Así es, efectivamente en el oriente de Venezuela existe una situación en los hospitales y centros de salud donde no hay ni siquiera una pastilla para curar el dolor de cabeza. No hay gasas, no hay jeringas, no hay nada. Esto según las denuncias hechas por los defensores de los derechos humanos, pero escuchemos. Luego de realizar inspecciones en los principales centros de atención de la red pública en la entidad, se habría constatado que en los mismos no hay implementos de bioseguridad para la atención de pacientes con coronavirus, además de recibir insumos como jeringas vencidas. Hoy vemos a la gente sin respuesta por falta de medicamentos y le hago un llamado al ministro de Salud que por favor atienda a los centros de salud. No hay prueba rápida, no están los medicamentos de primera orden para atender a la gente. Estos son centros primarios que deben de estar dotados y no están. La gente tiene que ser devuelta a su casa por falta de insumos. Por otro lado, observamos cómo llegan cajas y anuncian dotación de los hospitales y cuando se revisa son puros miles y miles de jeringas vencidas. Esa es una burla. La crisis de los servicios públicos también afectaría a la red de salud, pues en algunos centros el servicio de agua potable sería inconstante, sumado al daño de las estaciones de bombeo en reservorios, lo cual no permite la prestación adecuada de los servicios.
Otra situación que se registra en esta entidad del oriente de Venezuela es la que se presenta con el déficit de personal. Los hospitales están trabajando en algunos casos hasta con 80% menos de personal para atender a los pacientes. Esto dificulta también la prestación del servicio de salud. Es la información que tenemos por los momentos. Carla, continuamos contigo en Bogotá. Zozobra y miedo vivieron los habitantes del sur de Barquisimeto tras la explosión de un depósito de combustible en las instalaciones de una subestación eléctrica de Corpoelec en el estado Lara. Hasta este lugar se trasladó nuestro corresponsal en la entidad, Ramón Vélez, y nos cuenta todo lo que pasó el día de hoy allí. Ramón. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Carla, por el contacto. Nosotros en esta oportunidad nos encontramos justo desde una subestación de la Corporación Eléctrica ubicada hacia la zona sur de Barquisimeto. Aquí, durante este día martes, se registró un incendio en estas instalaciones, al parecer con un combustible que se encontraba dentro de estas instalaciones. Debido pues a este suceso, se han apersonado pues acá hasta este lugar funcionarios del Cuerpo de Bomberos, efectivos de la Policía del Estado Lara y también funcionarios de Protección Civil, esto para aplacar lo que son las llamas acá en esta subestación. Han estado personas pendientes pues de sus viviendas que viven pues cercanos a esta subestación, tal cual como lo pueden observar ustedes a través de las imágenes. Justamente vamos a tratar de pulsar, digamos, la opinión de una de las personas que ha venido pues el día de hoy a verificar que en las condiciones en que se encuentra su vivienda. Aquí están pues una de las personas. Señora, ¿usted vino el día de hoy a saber qué fue lo que pasó con su casa? No, yo estaba dentro de la casa. Cuéntenos, ¿qué fue lo que ocurrió? Nada, empecé a sentir explosiones y bueno, salí de la casa y me vine hacia afuera. Señora, ¿a qué hora ocurrió esto? Bueno, la verdad es que la hora exacta no sé, pero sobre la 1:00 de la tarde. ¿Es primera vez que ocurre? Primera vez que ocurre, primera vez. Sí. ¿Llegaron rápido los bomberos? Sí, ellos fueron llegando y trayendo sus cosas y todo, sí. ¿La evacuaron de su casa? Sí, me evacuaron, no me dejan entrar, mi esposo se acaba de meter y lo van a sacar y yo estoy esperando. ¿Qué cree usted que pudo haber ocurrido, señora? ¿Qué había allí? No sé, no estoy al cabo de saber qué había verdaderamente, hijo. No sé. El por qué no se sabe. Bien, ahí tenían parte de lo que eran las declaraciones de una de las habitantes que vive muy cerca de donde ocurrió esta explosión en esta subestación de la Corporación Eléctrica al centro occidente de Venezuela. Es importante también mencionar a las personas que nos ven a esta hora a través de Impacto Venezuela que los lugareños de aquí del sur de Barquisimeto reportaron que tras este hecho hubo 3 explosiones que los dejaron sin el servicio de energía eléctrica. Es el aporte que nosotros podemos dar desde acá, desde Barquisimeto, y con esto devolvemos el contacto contigo al estudio en Bogotá, Carla. Nos vamos a Caracas. Vecinos de Las Acacias, Avenida Roosevelt y Avenida Victoria denuncian estar azotados por los delincuentes, quienes actúan a toda hora. Santiago Gutiérrez analiza la situación en el siguiente reporte. Santiago. Hola Carla, amigos, buenos días, amigos de Impacto Venezuela. Hay testimonios aquí realmente interesantes y reveladores de la situación de inseguridad que está viviendo esta gente. Así que vamos a escucharlo atentamente porque la situación es crítica en estos sectores de Caracas. Robos a mano armada y arrebatones son los delitos más comunes en estos sectores de Caracas. La calle Guayana y las avenidas El Parque y América son las más afectadas por la acción de los delincuentes. Realmente en realidad la situación sigue abandono de las seguridades, porque por aquí no pasa ni un policía. Y aquí sí se la pasan robando a la gente ahí en las noches. Pero es una bandita, ¿qué será? Bueno, supuestamente ahí pasaron por un grupo que son 2 tipos. Las personas que salen en la mañana a comprar frutas o a trabajar han sido las más afectadas de estas zonas por donde, según los vecinos, no pasa la policía ni por casualidad. Hay muchos muchachos por ahí que están tipo bandoleros, tipo de estos que recogen latas y cosas de esas que se le pasan con un bultico de esos que da el ministerio. Ajá. Y roban los vidrios de los autos, sobre todo lo que es
¿cómo se llama? Los autos Corolas. Ajá. ¿Y una bandita de cuántas personas? ¿Cuántos serán? Oye, mira, no sé si son 2, 3, pero eso es rapidito y sobre todo cuando ponen los jueves y los viernes que ponen el mercadito allá abajo, que hay mucho más gente. Otros denuncian pero ocultando sus rostros por miedo a represalias. Oye, hermano, aquí los toros están saliendo, van a robar a todo el mundo, dan vueltas, pescan, la policía pasa, pero pasa cuando no están. Esos bichos tienen todo programado. Los ladrones están alborotados. ¿Y es una banda que es grande la que actúa por aquí? Coño, no sabemos. Yo no creo que sea banda, esos son choritos pendejos. Pero tienen azotada a la gente de esta zona. Eso es correcto. Algunos vecinos también manifiestan su preocupación ante la posibilidad cierta de que los delincuentes comiencen a meterse en las viviendas. Bueno, la mayoría de las personas entrevistadas coincide en señalar que los responsables de cometer este tipo de delitos en la zona son muchachos cuyas edades oscilan entre los 14 y los 16 años. En Caracas y para Impacto Venezuela, Santiago Gutiérrez. Un derrame de petróleo en las costas de La Guaira encendió las alarmas entre los pescadores, no solo por su afectación a la faena diaria, sino también por el impacto ambiental y ecológico. Aunque informaron a tiempo a las autoridades, el problema se salió de control. Ami Torres nos cuenta todos los detalles. Sí, gracias Carla. El contacto lo establecemos desde el oeste del litoral central venezolano, específicamente desde Arrecife, donde los pescadores decidieron romper el silencio ante un alarmante bote de petróleo. Lo que ustedes ven a mis espaldas es el inicio de este derrame de crudo que no solamente afecta a estos hombres de mar, sino que además también podría afectar el resto de las playas cercanas a la zona. Ellos hicieron un llamado urgente a Corpoelec, que sería la empresa encargada de atender esta situación a fin de que se acabe de una vez por todas. Tenemos una problemática de hace varios meses con esta cuestión del petróleo, de la cuestión del producto que se bota por del lado oeste de la parte de la planta, del esplanán, si ellos le dicen esplanán a eso, donde hay un derrame de un crudo que sale de una tubería donde tenemos esta problemática ya hace varios meses. Bueno, ya hemos llamado, hemos hablado con ellos, pero ellos como que últimamente se lo están tomando live. Bueno, ya ustedes pueden ver la magnitud del problema que tenemos, ¿no? Y bueno, queremos es que nos apoyen, nos ayuden con esta cuestión, porque los mecates, las embarcaciones, todo, y a veces pues la pesca también nos embroma por la cuestión por la pesca y eso. Y no hemos podido ni siquiera trabajar aquí como debe ser por la cuestión del derrame que tenemos aquí. El equipo de Impacto Venezuela acudió hasta el origen del bote de crudo que está justo después de atravesar el malecón. Aunque en la zona colocaron un material para contener el derrame, esto no ha sido suficiente. Frontado recalcó que la responsabilidad es de Corpoelec y advirtió sobre el daño a las playas adyacentes al lugar. No esta magnitud, últimamente es como que se ha agravado más la cosa. Y no tanto nos afecta a nosotros, también a las playas al lado, ¿verdad? Las playas de los lados de Picure, Taguao, La Salina, eso corre cuando la brisa va para abajo, eso corre hacia toda la costa, todo el eje costero hacia abajo. Y entonces ellos no le han tomado, o sea, no le han puesto seriedad como debe ser la cuestión. ¿A quién le compete atender esta Corpoelec le compete eso, porque eso es Corpoelec. Y entonces ya nosotros le hemos hablado, le hemos avisado, y bueno, y últimamente ya hoy se nos escapa de las manos. Por eso es que le estamos haciendo el llamado a ustedes, porque ya la cuestión es como que no sé, ellos no toman seriedad en el asunto. Tener que usar la gasolina o el gasoil para poder remover las manchas de petróleo de las embarcaciones, así como también de su piel, ha sido otro dolor de cabeza para estos pescadores, considerando la escasez de combustible. Sin embargo, advirtieron que más grave es el daño ecológico. En realidad no pega por la parte que tenemos que lavar las mecates, lavar las lanchas. Y entonces como ahorita no hay gasolina, no tenemos que durar como 15 días para que no haya gasolina, tenemos que agarrar la poca gasolina que nos dan para limpiar los mecates, ponerlos a remojar, quitarlos para poder salir a pescar, porque si no, imagínate. Además del impacto ecológico y ambiental. Bueno, yo creo que eso es lo principal. Si ese derrame daña aquí, daña allá, daña por todos lados,
Imagínate tú, cuando ella no va a salir a pescar, que vamos a sacar así, está dañando la pesca. Tenemos que abrirnos para pescar por la parte de afuera. Entre 80 y 100 pescadores ahora pierden la ropa que usan en la faena diaria producto de la gran cantidad de hidrocarburos que hay en el mar. Por eso claman por una rápida solución. Pasamos a buscar la lancha y mira, nos llenamos todo el petróleo, esperemos que bueno, acomoden eso lo más rápido posible para nosotros poder seguir trabajando y broma, porque coño, no, mira, nos estamos acoñetando la ropa, los mecates, todo eso. Queremos que coño, solucionen eso lo más pronto posible, pues. Carla y amigos de Impacto Venezuela, esta situación no es nada nueva, incluso los pescadores aseguran que tiene más de un año. Sin embargo, desde diciembre se ha venido agudizando al punto que ya es incontenible. Este es el reporte que te podemos ofrecer desde La Guaira y con él retornamos el pase a los estudios. El hogar de 30 familias en las minas de Baruta está en riesgo por una filtración que Hidrocapital ha tardado, oiga bien, 2 años en reparar. Quienes están en riesgo de perderlo todo se mantienen en estado de alarma y piden la reparación simplemente de un tubo lo más pronto posible para evitar una tragedia. Vea el siguiente trabajo que nos cuenta Stenif Olivares, todo lo que ha ocurrido en esta zona de Caracas. El equipo de Impacto Venezuela se trasladó hasta el sector de las minas de Baruta, específicamente las escaleras Las Cármenes, donde 30 familias y al mismo número de viviendas están afectadas por una filtración que no ha podido detectarse su origen, pero que mantiene en vilo a los habitantes de esta zona. Esta pared que le estamos mostrando en este momento, las imágenes son pues bastante delicadas, se está cediendo por la fuerte humedad e incluso la vivienda más afectada tuvo que ser desalojada. 2 personas, adultos mayores, tuvieron que irse a casa de familiares y los testimonios se los vamos a mostrar a continuación, pues en cualquier momento esta vivienda puede ceder. Hay que decir, amigos televidentes, que se han hecho las denuncias a todos los entes, Consejo Municipal, Alcaldía, Consejos Comunales, Mesas de Agua, y han guardado no solamente silencio, sino que tampoco han movido ni un solo dedo para evitar que esta tragedia, que pareciera ser inminente, ocurra. Irónicamente, para la comunidad de Las Cármenes en las minas de Baruta, ver salir el agua por tuberías genera terror. Una filtración de aguas blancas socava las bases de una de sus viviendas, que fue declarada por los bomberos como inhabitable, y que de ocurrir su derrumbe, arrastraría otras casas vecinas. 2 adultos mayores dejaron atrás su hogar desde hace 20 años para evitar una tragedia. Padres, como le dije, son de la tercera edad, esto ha sido un sacrificio, tener su casa, obtener su casa para que el día de mañana esto desaparezca como si en la nada. Y bueno, están bastante tristes, bastante deprimidos y nada, o sea, ver su casa como está, pues, y ahorita están como casi damnificados porque de los cuales están un tiempo conmigo, puesto que yo vivo en un apartamento pequeño. Y entonces los hermanos, somos 5 hermanos que nos estamos turnando pues para poderlo tener y darle las comodidades que ellos se merecen pues. He tenido que retirar algunos enseres porque se me están dañando por la humedad, el polvo, los ácaros, y mis padres estaban allí viviendo, son de la tercera edad y lamentablemente tuve que sacarlo porque hay un alto riesgo, aparte de que se pueda caer la casa, de enfermarse de cualquier tipo de enfermedades alérgicas y aunado con la cuestión de la pandemia también. En video quedó registrado el peligro de la ruptura de un tubo cuyo origen se desconoce, pero que aparentemente es responsabilidad de Hidrocapital. En piso se observan las huellas de la última inundación y la afectación del bote de agua que, aunque vecinos han reportado, las autoridades han ignorado. Pero Hidrocapital en realidad no hace absolutamente nada. Señora Isabel, ¿tienen miedo de que esto pueda ocurrir? Y evidentemente la pérdida material es importante, pero más la humana. Totalmente tenemos completamente, o sea, ya nos está arropando el miedo, así como arropó a los habitantes de la casa que tuvieron que ser sacados de allí. Fueron sacados, vinieron los bomberos y dijeron que esa casa quedaba inhabilitada. Así los dueños se fueron los señores que venían ahí con lágrimas en los ojos, con tristeza viendo su casa derrumbarse. Y nosotros, bueno, cada vez que viene el agua temblamos. Este sector está en alto riesgo, tenemos los informes de bomberos, de protección civil, donde mandan a desalojar esta vivienda. Ya se hizo el desalojo de la vivienda, pero continúa en riesgo todo este sector, porque al final esto es un efecto dominó. Al final
es una pendiente. Entonces en esa pendiente lo que no queremos es que exista una tragedia donde hay personas. Y eso es el llamado que nosotros hacemos en las instituciones. Vecinos de la zona también reportan el peligro ocasionado por la humedad de que este árbol se derrumbe y caiga encima de estas viviendas. Han llamado también al Ministerio del Ambiente y a otros entes y nadie les ha dado respuesta. Este es el estado actual de una de las habitaciones de la vivienda de los padres de la señora Luzbani Acevedo. El llamado que se hace, porque no solamente son ellos los afectados, es que acudan a resolver la filtración y que se descubra el origen, porque se están afectando otras viviendas para evitar una tragedia. Es importante destacar que este episodio de filtración, que como les decíamos al inicio de este contacto está afectando a más de 30 familias, cumple más de un año con el silencio y la negligencia también de las autoridades. Carla, con esta información regreso contigo a los estudios. Amigos, llegamos al final de la emisión de Noticias Impacto Venezuela. De esta manera me despido. Yo soy Carla Salcedo Flores. Gracias por habernos acompañado. Feliz miércoles para todos.